Fundamentos de Economía, segunda unidad temática. Sistemas económicos. ¿Qué es un sistema económico? Es un conjunto de elementos dinámicos que interactúan armónicamente atendiendo a una relación de interdependencia. Las necesidades humanas son la prioridad de este conjunto de elementos y de variables que busca que satisfagan en términos de bienes y servicios sus necesidades en la sociedad. ¿Cuáles son los componentes que tiene un sistema económico? Un sistema económico tiene unos componentes que son las unidades económicas como las familias, las empresas, el gobierno, el dinero, los factores de producción, los mercados, etcétera, que interactúan unos con otros. ¿Qué clases de sistemas económicos existen? Existen el sistema económico capitalista o de economía de mercado libre, el sistema socialista o de planificación central, o el sistema de economía mixta, que es una combinación de los dos primeros. Escuelas del pensamiento económico. Dentro de las escuelas del pensamiento económico tenemos que remontarnos a través de la historia desde la Edad Antigua, remontándonos desde el siglo IV a.C. en la región del Peloponeso, en la antigua Grecia, de donde empiezan a surgir los primeros pensamientos sobre la ciencia económica que se va a gestar hacia el siglo XVIII. Allí aparecen personajes como el señor Genofonte, el señor Aristóteles, el señor Platón, que van luego a darnos unas teorías, unos pensamientos que son retomados por el Imperio Romano, que también hace sus aportes a la ciencia económica hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el Imperio Romano históricamente pues entra en su decadencia. Cuando el Imperio Romano entra en su decadencia sobre el siglo IV después de Cristo, aparecen unas tribus que son las tribus germánicas que se adentran en el Imperio Romano, y de allí se gesta, con una serie de problemas que tiene el imperio, entre ellos la doctrina cristiana que aparece en aquel entonces, 4 siglos atrás. Aparece, aparte del cristianismo, la problemática de recibir a las tribus germánicas que se están adentrando, francos, alamanos, godos, visigodos, y aparte de eso, toda la corrupción y la molicie que se manejaba por parte de los emperadores romanos que terminaron deshaciendo el Imperio Romano. Esto hace que se geste un imperio nuevo, un imperio que surge de esas nuevas tribus que se han adentrado en el Imperio Romano, formando allí el Imperio Merovingio. Luego de estos merovingios, que dicen ser por línea directa sucesores del Señor Jesucristo, empiezan a entregar sus coronas, empiezan a dejar de lado sus reinados y le dan, a través del señor Pipino el Breve, le dan una nueva vida a un imperio que va a surgir en uno de sus hijos, que es el señor Carlos Magno, que va a gestar un imperio sacro romano germánico y que se va a llamar el Imperio Carolingio. Y es allí, en el Imperio Carolingio, donde se gesta una forma social, político y económica de manejo de los recursos y del Estado, el feudalismo. En el feudalismo da pie a que surjan corrientes como el mercantilismo, fruto del intercambio que hacen los campesinos, los esclavos, los mercaderes, de productos por productos, y que luego de cierto tiempo en el cual ya no se percibe ese intercambio, se empieza a hacer un intercambio de piedras preciosas y metales preciosos, que es la base
o la característica esencial del mercantilismo, que se viene a desvirtuar en el siglo XVIII con el señor Rochelieu, con el señor François Quesnay, en que todo lo que realmente da riqueza proviene de la tierra. Y se retoma entonces allí un pensamiento del señor Genofonte en el siglo IV a.C., que era el aporte que él hacía en el Monte Olimpo a los sabios, diciendo que la única riqueza que se tenía era la que aportaba la naturaleza a través de los frutos que ella nos ofrecía. Cuestión que es retomada en el siglo XVIII por los pensadores y economistas de la época, dando así paso a una corriente llamada los fisiócratas. Los fisiócratas gestan su teoría en que las órdenes están impuestas por las leyes de la naturaleza, en que hay una mayor libertad para las actividades económicas, se centran en el laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y François Quesnay es su máximo exponente. Hay una superioridad de la agricultura sobre la industria y el comercio, los cuales son tomados como unas clases estériles para la producción de riqueza, y por eso el señor François Quesnay nos habla de su famosa tabla económica, en donde hace una clasificación de estratos sociales. Allí están los nobles, está el clero, están los campesinos, los comerciantes, los industriales, pero uno de ellos solamente es el que tributa: los campesinos, que son los dueños de la tierra. Luego de los fisiócratas, hacia el siglo XIX aparecen los clásicos, la antesala al capitalismo, otro de los pilares junto con la fisiocracia, para colocar encima de ellos dos el nuevo capitalismo que se va a gestar hacia el siglo XX. Sus máximos exponentes, Adam Smith, que nos habla sobre la riqueza de las naciones. Una de las preocupaciones que tenían los clásicos era de mirar a ver cómo se repartían las riquezas, cómo era que se iba a pagar salarios, cómo era la retribución que se le iban a dar a los obreros, según el señor David Ricardo y el señor Thomas Malthus. También hay una preocupación por la demografía, el crecimiento poblacional, que fue expuesto por el señor Thomas Malthus, los principales exponentes de los clásicos. Hacia el siglo XX, comienzos del siglo XX, por allá de los años 1910, 1915, aparece un señor llamado Alfred Marshall, que habla sobre la consolidación del liberalismo económico. Le coloca nombre a esa dinámica de la cual nos hablaba Adam Smith, de la famosa mano invisible, que todo lo que se producía se consumía, y en esa dinámica surge lo que hoy conocemos como la teoría de mercado, en donde hay tres actores: oferta, demanda y dinero, representado en los niveles de precios. David Ricardo y Adam Smith nos hablaban de una mano invisible, que todo lo que se producía se consumía, pero cuando se hace un estudio de mercado nos damos cuenta que las personas todas somos diferentes, y por lo tanto tenemos diferentes necesidades, diferentes gustos, diferentes modas, y por ende no es cierto que todo lo que se produce se consume. Hay que hacer un estudio de mercado, que es lo que nosotros realizamos en una de las ramas de la economía, que aún es joven en el siglo XX, 1916, en donde se habla de microeconomía, estudio de mercado. Aparece después de los años 30, 1930, vienen las crisis económicas debido a la sobreproducción de bienes y servicios de lujo y bienes suntuosos, que se dieron a raíz de la época victoriana, de la época dorada de Inglaterra, a través de la revolución industrial. Los productores querían producir grandes cantidades de bienes y servicios para obtener grandes ganancias, pero se les olvidaba que teníamos necesidades prioritarias. Había que recordar al señor Maslow. Y entonces aparece un señor llamado John Maynard Keynes, que nos ofrece un modelo en donde es el salvavidas del siglo XX en los años 1930 en adelante. Habla de una intervención del Estado en una forma moderada, lo cual para los clásicos en el siglo XIX
no era necesario. Nos habla que esa intervención debe hacerse a través del gasto público y con dos herramientas importantes como es la política fiscal y la política monetaria, administrando el ingreso y con unas situaciones excepcionales para manejar las depresiones económicas y algunos virus que se cuelan dentro de la sociedad, como por ejemplo la inflación y otros más que encontraremos en el transcurso de este curso. Del modelo keynesiano pasamos a los monetaristas, por allá más o menos hacia 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, se gestó en la escuela de Chicago, en la Universidad de Chicago, una escuela basada en las teorías austríacas y en las teorías alemanas, de los economistas alemanes, en la escuela de Chicago, que se basaba en la intervención de la masa monetaria, el manejo de la masa monetaria. Su principal exponente es el señor Milton Friedman, que nos habla de la no intervención del gobierno en las actividades económicas y que más bien se debería privatizar, que los niveles de ingreso nacional y los ingresos de precios deberían de ser manejados, es decir, manejar la inflación en esos procesos inflacionarios. Viene luego el estructuralismo, un estudio que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que nos habla de la mala distribución de las tierras en Latinoamérica, la especialización excesiva de la producción y la comercialización de un solo producto, es decir, nos volvimos monocultivadores. La riqueza y el poder están mal distribuidos, están en pocas manos, en pocas familias, y por ende esto hace que haya un manejo amañado, acomodado en la parte económica y política de las regiones o países de Latinoamérica. Y el sistema financiero pues no favorece a las economías emergentes, sino a aquellos países industrializados que tienen cómo responder, mientras que nosotros estamos cayendo en la deuda externa. Por último viene el capitalismo actual, un sistema socioeconómico en donde los medios de producción están en manos del sector privado. La distribución y la comercialización de los bienes y servicios también son de la propiedad privada, pero que busca unos fines lucrativos, obtener mayores ganancias sobre las ventas de los bienes y servicios en los mercados. Fundamentos de Economía nos permite estudiar todas estas situaciones históricas en las cuales se ha gestado esta ciencia joven. Bien, hablemos de otro tema, los factores de producción, que son los elementos básicos, los ingredientes con los cuales se hace dentro de un proceso de producción, dentro de un proceso de transformación, bienes y servicios que han de salir al mercado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la sociedad o de las personas. Uno de los primeros factores de producción es la tierra, que representa todos los recursos naturales que emanan del suelo y el subsuelo y de los cuales echan mano los productores para transformarlos en bienes y servicios. Un segundo es el capital, que lo podemos ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero es todo el monto de dinero que se ahorra y que genera unos intereses y que posteriormente apoya la inversión de los empresarios a través de un sistema financiero que han optado los países o las regiones para poder recibir de unos ahorro y con ese ahorro apoyar la inversión de otros. Desde el punto de vista económico, pues es la cantidad de bienes que se producen en una sociedad y que ayudan a otros bienes, ayudan también a la producción de otros bienes, es decir, hay unos bienes intermedios como son las máquinas, bienes de capital, que ayudan para que se produzcan otros bienes y que salgan a la sociedad para satisfacer las necesidades de las personas. Por último está
Tal vez el factor más importante, que es la mano de obra, es el esfuerzo mental y físico que le imprime el hombre a los procesos productivos, a la forma de cómo se deben de transformar los recursos naturales, los insumos, las materias primas para poder sacar esos bienes y servicios que se necesitan suplir en la sociedad. Y por obvio, el ser humano conforma entonces en las sociedades lo que nosotros conocemos como un ejército económicamente activo. Bien, esta es una de las partes fundamentales que ustedes van a tener que estudiar en su segunda unidad, con los apoyos pedagógicos y con los cuales ustedes podrán realizar adecuadamente sus actividades. Los espero en una próxima entrega. Una feliz tarde para todos.